Buenas tardes, buenas tardes a todos, buenos días, ya dependiendo de dónde estéis. Bueno, hoy quiero adelantarme un poquito más de lo normal. Hola Andrea, hola Kiro. Bueno, más que nada para poder hablar de un tema que justamente leeros y sobre todo estar un poquito más pendiente de esta semana de las sesiones y esta clase última de esferas mentales. Digo, es un tema potente de poder decir, ¿no? Como viene comentado en el grupo de Telegram de Resonando con tu Esencia, que ya adelanto para recordarte que estará en la descripción del vídeo, pero de YouTube. Aquí no, aquí normalmente lo cuelgo y damos gracias, pero en YouTube, los que me veis, pues si veis en la caja de comentarios, veréis en la descripción del vídeo que está incluso la página web, ¿sí? Todo lo que vamos a ir anunciando. Ostras, justamente he tenido noticia de Guatemala, pero bueno, vamos a hablar de varios puntos para no hacerlo confuso. Una de ellas es cómo reconocer a un ser espiritual. A todo esto, ya desde aquí hago un pequeño paréntesis. Soy Lorna Martín de Resonando con tu Esencia, donde me hago responsable de lo que digo, no de lo que cada uno entienda, comprendiendo que cada uno está en su percepción del tiempo, su procesamiento de datos y lo que recibe, permite y merece o cree que es merecedor. Por lo tanto, no todo el mundo puede ver la misma realidad. Por lo tanto, hablo bajo mi propio proceso personal, desde mi propia trayectoria y sobre todo de todo lo que ya yo misma me he ido dando, ¿no? Por descubrir y sobre todo corroborando con muchos de vosotros que me seguís desde hace tantos años. Todo esto es importante también que si queremos ser conscientes difundamos ciertos vídeos, ¿no? Muchas veces comento que es importante poder llegar a un estado colectivo de conciencia cuando justamente podemos explicar o detallar temas tan concretos y tan importantes como los que comentamos sobre todo en este canal. Pero sobre todo un tema que es importantísimo a día de hoy, venido de todas estas pruebas, a todo ello ya hemos dicho que viene una energía superpoderosa que siempre está, pero nos ayuda justamente en estas oleadas tan grandes, que son geometría de otras dimensiones, donde son ráfagas, que aquellos que puedan procesar otra geometría distinta a la que sostienen normalmente, que es un estado de percepción, que ahí es donde hablamos muchas veces lo que es una activación de códigos o lo que es amplificar un poco más el periférico, podríamos ver de qué manera incluso se pone más retador la parte holográfica, es decir, la parte astral, donde mucho ya estamos viendo donde nos comunicamos, interconectamos para pasar información y sobre todo que no hace falta tener una interpretación tan fuerte, ¿no? En lo que sería el mundo de las formas, aquí como muchos nos podemos ver, porque no existe la distancia. La distancia entre dos personas, siempre lo hemos dicho, es una palabra mal puesta, ¿no? Lo que puede generar una lejanía o algo que no cree una comunicación. Cuando muchos seres conscientes estamos resonando hacia el mismo objetivo y sobre todo manteniendo un código de valores, nos estamos llevando justamente al mismo punto. ¿Por qué? Porque estamos resonando y estamos haciendo una mónada cada vez más consciente, trabajada y sobre todo para poder ser más los que podamos materializar y experimentar justamente ese punto, ¿no? Cuando hablamos de cómo reconocer a un ser espiritual, ¿no? No estamos hablando aquel justamente que tiene que tener pues tanto tiempo de silencio, o aquellos que solamente se van a ciertos retiros y luego cuando llegan se han olvidado pues de cómo tener su propia base concreta, o aquellos que se tienen que salir demasiado de su centro, no creando incluso pues estereotipos, falsas fachadas para mantenerse todavía en algo que no encaja. Aquel ser espiritual es el que va a mantener en todas las áreas de su vida, sobre todo sus facetas, el equilibrio. Y para tener ese equilibrio también entiende que muchas veces se puede encontrar una frecuencia de armonía, ¿no? Porque pues de méritos propios donde has encontrado un patrón, lo has podido resolver y has podido darte ese momento, ¿no? Placentero, decir, wow, lo he descubierto por mí mismo, y luego también estar justamente en un proceso
donde estás analizando tus pensamientos, estás analizando tu entorno, estás poniendo límites y estás realmente llevando a cabo una introspección que lleva incluso ese silencio, ese distanciamiento social o muchas veces esa parte de querer mantener, ¿no? ese silencio o esa parte de no querer interactuar. Esto no es que nos pase nada, pero simplemente aquel que trabaja en esa coherencia constantemente, recordar que está llevando a definir su propia geometría. Este tipo de frecuencias que están adentrándose, este tipo, ¿no? Es decir, que nos están atacando, ¿no? Que no es una forma de ataque, sino yo lo puedo ver desde otra parte totalmente distinta, es porque nos están apretando a ver cómo uno mismo se va superando. Porque los que buscan una evolución, un entrenamiento, si partimos de la base que esto es un entrenamiento constante, no podemos olvidar ni bajar la guardia. Porque ¿qué nos pasa cuando justamente tenemos un entrenamiento y ya hemos obtenido el resultado? Uno afloja, ¿no? Entonces, el alma, el ser, necesita estar constantemente retroalimentándose, aunque sea de minis pruebas o de conceptos distintos para seguir expandiéndose, ¿no? Entonces, claro, aquí lo que podemos percibir es que muchas de las, bueno, de un nivel frecuencial, el que hablábamos ayer justamente en esferas mentales, hablamos de que muchos han estado trabajando repetitivamente ciertos conceptos, pero que lo han mantenido en una vibración constante, permanente. Eso le podríamos hablar la rueda del samsara, ¿no? Es como eres bueno, eres canalizador, eres científico, eres médico, eres sanador. Puedes haber tenido muchísimas facetas, ¿no? Y dedicarte profesionalmente a desarrollar ciertos conceptos, pero muy difícil cambiar la frecuencia, porque de cuántas formas hemos llamado algo que a fin de cuentas es comprenderse a sí mismo y hacerte responsable de tu propia pantalla. Entonces muchas veces nos tenemos que ir o crear, ¿no? ciertos escenarios creyendo que, ¿no? Si nos vamos al Tíbet, ¿no? Si nos vamos, no sé, a la India, si nos vamos a Egipto, creemos que esos lugares nos van a llevar justamente a recordar. O sea, como tocar la piedra y digo, ya me da como el estado de iluminación. No es así. Es decir, nosotros somos esa coherencia compuesta de un montón de movimientos que justamente cuando se llega es cuando ya has captado lo que ha representado todo ello. Y es lo que hablábamos justamente el otro día cuando hacemos estos encuentros, ¿no? En este caso aquí, o cuando una persona ha realizado ciertos estudios o cuando se ha llevado a complementar todo en sí mismo y aplicarlo en su vida. Porque hemos estado viendo de todas las formas posibles, ¿no? Llevar a un punto de cómo podemos procesar o entender esas palabras tan complejas, pero algo tan sencillo como ser buena persona, como ser buena mamá, ser una mujer, o sea, ya ni es buena ni mala, simplemente aceptarte a ti mismo, comprender las jugadas de tu propia pantalla y saber resolverlas, no te lo va a poder hacer cualquiera. Por eso esto es tan complejo, porque ahora vienen pruebas, ayer justamente haciendo la guía galáctica, no voy a decir nombre porque me estarás viendo, pero fue un tema muy potente de ver de cómo creéis, aquí también la suelto, cómo creéis que cuando hablamos de pruebas se van a presentar. Y sobre todo cuando esto es una guerra inteligente, no cuando todavía nos vienen y nos dicen que es el final del juego, es el final, ¿no? Muchos podemos decir, personalmente lo digo, pero son como palabras que llevan un concepto de información detrás. Es como hablarte de un gato y decir cómo come el gato, qué color es el gato, de qué color es el gato y dónde vive, ¿no? Entonces, hasta sus gustos. ¿Por qué? Porque podemos englosar más información en cierto concepto. Cuando hablamos y nos dirigimos fin de la jugada o game over, estamos hablando que ya está eso de repetir, ¿no? De tener que idolatrar y sobre todo crearnos nuevas metodologías de enseñanza porque volvemos otra vez a dar fuerza afuera y no a uno mismo.
cuando el recorrido, ¿no?, se hace hacia sí mismo, generas una onda de coherencia rítmica que todos aquellos caminantes pueden ver el recorrido conjuntamente, y es cuando se genera la oleada. Esa oleada del cambio, esa oleada de un colectivo. Hoy justamente hablamos también de que las trampas, bueno, ayer justamente toda esta semana ha sido bastante reveladora, han sido canalizaciones muy fuertes en lo que representa la guía galáctica, más que nada porque hablamos de cómo hemos cambiado, ¿no? O sea, en qué términos estamos hablando. Cada vez que nos vamos superando, pues entendemos más cómo se van posicionando aquellos que tienen que entender esa parte de su perspectiva para seguir creando esas conexiones entre planos superiores donde se descargan pues esos códigos cristalinos, porque tú tienes conectada la parte de tu antena. Entonces, cuando uno hace un trabajo y le empuja, ¿no?, le hacen de catalizador, empezaríamos a hablar de que ya estás en una resonancia pero multidimensional. Si uno habla y se gira para la derecha o para la izquierda, no es seguir conectando a procesos más elevados y rápidos. Recordar que muchas de lo que hablamos de razas, ¿no?, cuando hablamos de las civilizaciones, estamos hablando de frecuencias distintas que generan ondas completamente diferentes. Entonces no estaríamos hablando si una tiene más veracidad que otra. Estamos hablando del contenido de ese nodo y qué representa el movimiento. Que eso, resumidas cuentas, podríamos hablar de los incas, podríamos hablar de los mayas, podríamos hablar de Lemuria, de los atlantes. Estamos hablando de un resumen muy grande, pero es un concepto de valores que llegaron a crear historia. Cada vez que hay un cambio de ciclo, cada vez que hay un reset, porque este juego, ese simulador, lo que aparentemente parece que estamos aquí, genera estados frecuenciales de dimensiones para obtener grados de entendimiento. Por eso le podemos llamar, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, resonando con tu esencia, ¿no? Como podríamos llamar pues a varios que realmente crean esas pequeñas comunidades o esas grandes comunidades y tienen justamente un estado del ser, ¿no? Es como todos, o al menos los que nos encontramos en este tipo de espacios, somos resonantes de da igual la forma en la que hayamos obtenido ese despertar, pero los valores, la forma de vibrar, nuestro ser, nuestra frecuencia es muy similar, es como una hermandad, ¿no?, manifestada. Si lo pudiésemos manifestar o interpretar o crear aldeas, seguramente que entre todos los vecinos o todos los compañeros o los colegios o todas las profesiones que se vayan creando, seguramente que habría una comunidad partida, ¿no?, de ese concepto de ser. Por eso, fijaros que estábamos hablando porque antiguamente eran entre ellos, ¿no? Era el que partía, ¿no?, cuando hablamos, cuidado, de ciertos programas, ¿no?, Isis, Cleopatra, que la gente puede decir, ostras, o los arcángeles, ¿no?, ciertos maestros que en su momento pues fueron el catalizador, fueron los guías, fueron los que empujaban, fueron esa mónada. Estamos hablando de una geometría, de un nodo que empujaba de alguna forma a crear un movimiento para que después, como cada uno lo iba a interpretar y lo iba a llevar a sí mismo. Pero cuando nosotros pensamos que tenemos que ir a algún lugar a ver si yo lo veo, porque si yo lo veo, yo lo toco, yo me convierto en él, yo estoy dejando de ser ese concepto vibratorio. Por lo tanto, siempre nos faltarán las piezas. Y cuando hablamos de generar, claro, siempre tiene que haber algo donde veamos dónde está el reto, donde vamos a ver si vamos bien o vamos mal. Por eso viene una entrada poderosa, como decía. Claro, uno justamente nos lleva a un concepto de unión y aquello que viene más de información y parece que está más al alcance, como la IA, ¿no? Ahora toda esta tecnología que nos lo ponen tan goloso y tan cercano, claro, qué curioso, nos dan facilidades para que cuando entres en un colapso, ¿no?, energético o te quieras realmente pasar por un proceso y evitarlo, ya tienes una maquinita donde te puede dar las respuestas.
O de hecho, ya nos están haciendo la vida tan cómoda que tú no generas un motor interno, unas conexiones por ti mismo y no estás generando esa bobina que hace que te conectes con la parte, ¿no? O sea, más elevada. O sea, están evitando que tengamos una forma de ralentizarnos tan grande que no podamos conectar los chakras superiores para poder no resonar con las mónadas de conciencia a una velocidad distinta. Una, porque tu cuerpo estará completamente gastado, no destruido. El otro día un mensaje que me decía, bueno, y los que ya nos han... ¿Qué hacemos? Claro, esto era otra prueba. Luego otra que en un accidente va y justamente que quedó, no vamos a poder hablar directamente de ello, pero son cosas que dices, son complejas, es decir, en ese aspecto, pues hasta denunciable, ¿no? Ya hemos visto que ya se ganó un juicio, que eso no es real, eso es un invento genético. Entonces, no se puede decir la palabra, ya lo sabemos. Pero este tipo de pruebas que nos están apretando, no es lo que está realmente sucediendo, es lo que estamos entendiendo en nosotros mismos y que descubrimos desde mantener ese estado coherente del ser y poder accionar sin tener que movernos tanto de nuestro centro. Por lo tanto, vale, el pincho moruno. Muy buena, Neus. Pues bueno, el pincho moruno. Se ve que se tuvo un accidente y le pusieron, cuando despertó decían que como dudaban si la tenía puesta o no, pues que se la pusieron. ¡Wow! Esto tiene que ser también poderoso porque eso es algo que realmente está... es abusivo. ¿Cómo a alguien se le puede atrever, perdonar? Eso ya podemos estar hablando justamente de cómo funciona una base de valores. Por eso vienen las pruebas siempre y cuando el mundo siga siendo ignorante. Pero volvemos a lo que hemos repetido muchísimas veces. A ver, hay pruebas para todos porque hay muchísimos grados de entendimiento y sobre todo de nivel de jugador. No todo el mundo está en el mismo nivel. Es como decir ahora en un colegio que vengan una prueba, decir, oye, no le vas a dar los mismos a los de 3 4 añitos que a los que tienen 16 años. Es decir, a medida, ¿no? Es decir, a medida de su comprensión, igual que un alimento. Tú no le pones a un niño de 3 años un plato como a uno de 20, ¿no? O incluso el procesamiento o el peso o las actividades, pues es lo mismo. Pero el niño seguramente de 3 años, si le cambias el menú o le cambias la actividad, se va a quejar, y el niño de 20 años también como diciendo, oye, esto me lo han acelerado. Lo importante es que en la medida de los cambios y los procesos, cómo actúa cada quien. Se está viendo también que vamos a tener, como lo repetí el otro día, mucho más presentes sueños muy lúcidos. Y eso es porque también versiones de nosotros, que lo hablamos en esferas mentales, que también es bueno recordarlo, muchos me preguntáis, y me parece que ya hemos dicho en muchísimas ocasiones, que doy formaciones justamente todos los jueves de esferas mentales, pero a nivel avanzado. Ahora empezaremos justamente pues más para principiantes, que se le llama el entrenamiento, importante decirlo, porque es un acompañamiento durante esa semana al igual que de esferas mentales, pero todas esas preguntas donde uno se queda atascado en la pantalla, donde son conceptos, como habéis visto, este último vídeo que he publicado, son partes donde hay una perspectiva mayor, donde te da para accionar y entrenarte a ti, ¿no? Es como no son palabras exactas como a veces el repetir, el crear solamente un movimiento, no, se habla realmente para poder dar una perspectiva de entendimiento, incluso un diálogo de madre a hijo, de cómo estamos, sobre todo esas preguntas, qué está pasando sobre todo en ciertos patrones energéticos semanales, ¿no? Porque la mayoría de veces no es lo mismo cuando estamos de subida, como hablábamos de la onda, justamente no es lo mismo cuando estamos de subida a cuando estamos de bajada, porque cuánto tardamos justamente en procesar esa onda de movimiento. Y eso es lo que muchas veces nos quedan en esa eternidad, ¿no? En ese movimiento que parece que nunca acaba o se hace tan largo, haciendo que un proceso, en vez de haberse
he creado pues, o comprendido y aceptado e integrado en una semana, en un día, pues hay personas que se tiran años. ¿Cuántos habéis llegado a decir incluso, es que a mí me ha costado 11 años comprender pues que me tenía que separar? O justamente 20 años me ha costado el darme cuenta que ese trabajo no era para mí. O sea, ese tipo de situaciones es como, y se ve y parece ser, ¿no?, que cuando se le habla personalmente a la persona o puede preguntar y le cae la ficha, es ahí cuando la persona, el ser, no descarga su propio movimiento. ¿Por qué? Porque ya activa la forma de estar receptivo a la velocidad que se entrega y a la velocidad que realmente permite ver. Porque no es lo mismo preguntar a ciegas creando un movimiento para ser genérico a decir que yo me enfoco hacia esa causa y realmente estoy dispuesto a ver, ¿no?, lo que se movía o lo que no nunca se movió. Entonces, generamos más en la acción, sobre todo del que yo voy o yo, o sea, me dirijo, y es lo que más se muestra justamente en estos movimientos de estos maestros donde siempre se van superando porque son conciencia, ya sabemos cómo funciona también el astral. Una persona que no se haya formado, que sea un ignorante o que de alguna manera desconozca una forma de ser, la parte astral, hasta que no subes a planos superiores, es otra ilusión falsa. Y ahí es cuando volvemos todavía más a caer, como nos ha pasado, a esas entidades que se hacen pasar por el tío, por la madre, por la hermana, esos arcontes, ¿no? Son los reyes del camuflaje, esos programas tan difíciles de detectar, no tan complejos, no podríamos decir la palabra difícil, pero sí que es verdad que es una labor muy detallada a la hora de saber qué me está guiando y o sea, hacia dónde me he conectado. Si uno no tiene un entrenamiento de sí mismo y mucho menos conoce su historia, tampoco te puedes esforzar, ¿no? O sea, en un momento, en un día, querer, ¿no?, hacerlo, que todo se mueva, porque necesitas todo un entrenamiento de todo lo que representa y muchas veces el lenguaje de que se utiliza, ¿no?, como hemos hablado muchísimas veces, a nivel de movimiento, de ondas, de nodo, es muy distinto al que yo percibo, capto y tengo registrado con palabras. Por lo tanto, aquí imaginaros que ya poco a poco todos aquellos que están haciendo movimientos, ¿no?, personales en sí mismo, generan estas nuevas ondas donde en un colectivo tiene más recursos y tiene mucho más acceso, ¿no?, a estos planos, porque están justamente en estas partes astrales. No están tan lejos, que son aquellos que, digamos que hay escalas, estarán el que puede conectar más y descarga la información, el que descarga la información necesita pues aquellos, vamos a decir, místicos, ¿no?, o sobre todo esos seres conscientes que necesitan, o sea, adquieren, ¿no?, porque pueden permitirse más velocidad, entonces adquieren otro tipo de herramientas, otro tipo de conceptos que son válidos para poder emitirlos, y eso justamente se va dando en escala y escala y escala, porque finalmente es lo que se interpreta como un colectivo. Es como decir el equipo del Barça o el equipo del Madrid. Seguramente que esto, cada uno, por poner un ejemplo, dicen que un equipo es bueno dependiendo del entrenador, pero qué valores tiene cada equipo, o una empresa, si lo miramos así, el fundamento principal de una empresa, ¿no?, o de algo que se crea desde la base, pues esto es lo mismo. Y si todavía en un mundo entero, en un país, están gobernando otro tipo de razas, otro tipo de sentido a lo que representamos los que venimos entendiendo el concepto de los valores y una coherencia, entonces hay una desconexión enorme. Pero queremos hacer manifestaciones, nos queremos revelar sin todavía prestar atención que los movimientos están en lo que hoy tú puedes hacer por mejorar, en qué te comprometes, en dónde integras, o sea, un conocimiento donde quieres apostar para que eso crezca. Es como el día que yo fui a comprar pues las semillitas o los arbolitos para plantarlos.
obvio que es una inversión, porque estás que si es el abono, que si la tierra, que si el tiempo para estar y cuidadosamente mirarlo, ¿no? Para que no venga ningún tipo de plagas, pero a la larga, cuando muchos dicen en 20 años cómo te quieres ver, o en 5 o en 10, o sea, estamos viendo que si yo de aquí 5 años quiero comer naranjas y quiero ya tener una tranquilidad porque ya no sabemos cómo se está poniendo, es un ejemplo, no digo que ahora todo el mundo necesita comprarse árboles, por favor, pero estamos hablando que en este momento ni que no sea algo necesario porque sigo comprando, ¿no? Pues en el mercado, pues en los lugares donde hay fruta, ¿no? Pues sobre todo que sea más orgánica pues esta verdura y fruta, yo aún así me voy preparando porque cuando somos más conscientes ves en qué puedes mejorar justamente. Y aunque haya una inversión de tiempo, de dinero, sabes que a la larga eso ya no vas a poder, ya no dependerás de nadie más. Eso es ser libre. Una persona libre es que de verdad hace, siente y actúa realmente desde su ser, desde su pequeña perspectiva de libre albedrío. Entonces dicen, es que estamos condicionados, nunca hay libre albedrío. Claro, nunca hay libre albedrío si no tienes más conceptos o crees que existen más movimientos, porque el que ve, siente, se forma, se entrena para captar y sobre todo empoderarse y darse credibilidad, está viendo que nada es imposible. Pero ahora, el que es la ley del mínimo esfuerzo, justamente son aquellos que no pueden llegar pues a tener otro tipo de realidades, porque justamente como ya el concepto esto no se puede y no lo creo, pues no lo creas. No lo creo, es que esto no puede ser, pues no puede ser. Más de lo mismo, ¿no he oído cocina? No puede, pues venga, 3 dosis para el que no puede. Entonces, ¿qué se va a encontrar en la pantalla? Pues un montón de limitaciones. Te va a venir la suegra, te va a venir el jefe, te va a venir, porque como no se puede, y te van a venir pues ese tipo de patologías y toda, o las multas, o justamente gastos extras, porque no se puede avanzar. Entonces, claro, es más difícil cambiarte la creencia y sobre todo buscar el origen, que es cuando muchos estamos y dicen, pero ¿cómo? ¿De dónde puede salir? Y aún así, cuando vas trabajando y hurgando, lo encuentras, que realmente creer que, porque lo fácil es cuando ya creemos que lo sabemos todo. Eso también, ¿no? Es el falso espiritual. No, ser espiritual no significa que tengas que tener pues una casa en el campo o justamente estar meditando o hacer yoga o de alguna manera hacer ciertos o rituales o ya hablamos con ciertas medicinas, ¿no? Con todos los respetos, irse a otro estado porque claro, como esto no me gusta, no lo entiendo, me voy a otro plano que ahí me lo explican mejor, me expando, soy todo, soy el árbol y ahora cuando bajo yo no sé ni quién soy. No me habla mi madre, no me entiendo con mi mujer, no me hablan ni mis hijos, entonces pierdo el control. Así es lo fácil, eso es seguir buscando la válvula de escape porque me quiero negar realmente a lo que represento y emito. Entonces, los grandes maestros creo que se le olvidaron de una base explicar qué es lo que tú realmente representas y aceptar que si esto lo he vibrado yo, ostras, pues a ver cómo lo cambio, pero no darse con el látigo, no quererse humillar más, porque si te vas sin concluir esta pantalla, ¿dónde crees que vas a nacer? En aquellos que dicen que, claro, ahora cuando te va a tocar aquí, y claro, como no tienes información, no tienes más empoderamiento, pues aceptas porque no hay otra salida. El que crees que todavía eres merecedor, sobre todo de esa situación, porque en otra vida pues es que maté a mi hijo, maltraté a mi mujer y ahora te crees que todavía vamos siguiendo sin saber que cuando dejamos hueco a nuestra psique nos pueden meter otras ideas que no son ni nuestras. Entonces, si nosotros queremos, ¿no?, pasar a otro lugar donde no seamos vulnerables y sobre todo utilizados como disco duros para otras razas que quieren alimentarse de aquello que no tienen en este plano, que somos nosotros la batería, tendrás que entender perfectamente en lo que estás realmente ahora mismo siendo y sobre todo emitiendo. Y eso sí que es un trabajo que te puede llevar pues toda esta experiencia,
porque no llegar y comprar ya la casa, o ya tengo a mi mujer, me caso, tengo 2 hijos y ya está todo, ¿sí? O tienes el trabajo de tu vida. Entonces ahora puedes viajar por el mundo, pero nos seguimos acomodando, nos seguimos dejando, y como ya lo más importante, como viví un pasado tan fuerte, no, ahora agradezco porque ya no estoy en esa situación, pero ahora, como ya no es aquello, pues ahora estoy bien. Entonces ya tampoco salgo porque me da miedo perder lo que tengo. Entonces es como uno mantiene el equilibrio. Y aquí seguro que muchos estáis así, pero esto es lo que se puede hablar, y sobre todo que lo vemos casi todos los días. Y esto, por eso digo, las mejores enseñanzas que nos pueden dar ahora mismo es como no parar. Pero no es porque tengo que seguir y si no, no llego. No. Mientras estás en ese punto de aceptación donde uno se reconoce y donde dices, este soy yo, así soy, aceptándose en todo lo que le viene, y sobre todo si hay algo que le molesta o que, oye, ¿qué me pasa? Exteriorizarlo para poder comprenderlo y visualizarlo mejor, es aquello donde vamos obteniendo ese grado frecuencial donde te sales del mundo de las formas y seguramente del nivel de esa jugada. Y ahí no puedo decir más porque justamente es lo que se viene adentrando. Ahora, por ejemplo, en esto que ahora nos vamos a Guatemala, el pedazo de movimiento que hay, pues he recibido, hoy me llaman 2 personas y me dicen que cuidado con Guatemala, que se está poniendo Guatemala, que si no me he enterado, que hay muchas ONGs que están cerrando y quitando los billetes, o sea, como que está pasando, pues no sé qué movimiento, ¿vale? Que si no me he enterado, que de alguna manera, pues que eso se está poniendo muy feo, Lorena. O sea, puedes irte a cualquier lugar, pero a Guatemala no. Qué curioso, ¿no? Descubren una de las pirámides más grandes del mundo, todas las civilizaciones, cómo se está activando eso, ¿no? Y cómo estamos viendo en el grupo de Guatemala justamente lo que os estoy pasando. Qué curioso que en un momento tan revelador que se acerca para marzo, ahora nos lo pongan todo tan dramático, ¿no? Ahora todo va a pasar justamente ahora. O sea, nunca supuestamente ha pasado nada, y ahora nos va a venir todos los dramas y van a venir todos los conflictos en ese instante. No lo sé, pero ahí habrá que testarlo y sobre todo, pues se pone más interesante. ¿Os acordáis también con Rumanía y con Bosnia? Tengo una compañera que dijeron que claro, que van los políticos, que el día que nosotros estuvimos haciendo el evento justamente vimos pasar como 11 o 12 autocares militares, porque no sé quién estaba ahí trabajando y haciendo pues de las suyas, ¿no? Ciertos políticos, y estábamos ahí al lado. Entonces, mientras otros no se atrevieron a coger los aviones y presentarse porque parecía que estaba todo cortado, ¿no? Y acordonado, justamente nosotros estuvimos ahí haciendo pues lo que tuvimos que hacer, ¿no? Esos son bases súper potentes y ya lo estuvimos hablando. Entonces, no es lo que está pasando, es lo que nosotros vamos a hacer desde otros planos. Entonces, si hay información, la mayoría de veces el reto es a la inversa, es decir, hay que evitar que se vayan procesando otro tipo de conceptos. Por eso hay que saber muy bien ahora, más que nunca, cómo conectamos. Justamente es lo que pasa siempre, se ponen a crear miedo para frenar el trabajo. Ahí está, preciosa Edma. Y es eso, es decir, nosotros no vamos justamente como si fuese un tour. Nunca hemos hablado. De hecho, resonando con tu esencia, lo primero que decimos, digo, si esto pensáis que es un tour turístico, ya sabéis dónde están los lugares, ¿no? Vais a cualquier agencia de viaje y te dice, mira, el lugar más importante de este país es esto, esto y esto. Y contratáis un guía y perfectamente lo puede hacer todo el mundo individualmente y sin tener que coger días especiales para poderlo hacer, ¿no? Pero cuando vamos a hacer justamente un movimiento, ya empezó. O sea, nosotros cuando nos asentamos en el lugar es que ya se ha materializado el trabajo de estos meses, ¿no? Es como ahora lo que estamos aprendiendo, lo que nos está mostrando, lo que representa a nivel multidimensional y sobre todo que se descarga para poder ser esa combinación que abre otro tipo de dimensiones. Nunca será lo que van a hablar, lo que quisieron disimular el mensaje,
Por lo tanto, aquella persona que no esté teniendo un trabajo realmente de un punto más elevado, de ahí lo que uno se puede patalear, puede pelearse, engancharse, decir, tener disonancia, pero lo bueno de todo esto, que el tiempo, vamos a decir así, la onda de cada uno que percibe, dará el lugar del entendimiento de los que otros están viendo lo que está pasando. ¿No? Todavía, a día de hoy, recibo mensajes del movimiento que se hizo en Teotihuacán. Hay personas que pueden ver las geometrías o los registros que se dan y me dicen, Lorena, todavía vemos y podemos ver lo que hay en Teotihuacán. Entonces, no significa que es como los que saben que van a transitar y para qué se va a mover y qué justamente se descarga, es una gran responsabilidad en procesar ciertos movimientos que después, ¿no?, se llevarán a cabo en la vida cotidiana. Porque no sirve de nada, y vuelvo a repetir, hablar de crear formaciones, colegios conscientes, ¿no?, nuevas empresas conscientes, es decir, hablar de un colectivo si realmente el colectivo no está receptivo y mucho menos preparado para recibir nuevas ondas frecuenciales. Y aquellas razas que quieren seguir experimentando la evolución del juego, justamente se encuentran que no pueden bajar porque no hay papás ni mamás conscientes, que por ahora en otras razas se pueden ver de cómo se puede generar esa evolución. Pero por ahora aquí se necesita lo masculino y lo femenino para que esa chispa divina, ¿no?, esa nueva mónada, desde la ley del género, hombre, mujer, ¿sí?, nazca ese ser, ¿no?, desde esa fusión. Pero ahora, ¿cómo está el hombre? ¿Cómo está la mujer? ¿Cómo está ese entendimiento? Si entendemos que eso lo hablaremos justamente pues el día 14 de febrero, que es donde se va a hacer el taller online, que entendiendo la base de esta mónada de conciencia, se puede comprender por qué muchas cosas siguen atoradas y seguimos bloqueados por no avanzar. Es decir, hasta que no se arregle justamente lo que está colapsado, que es la ley del género, ya podemos verlo de todas las formas posibles. Que ahora que vemos feminazi, ahora estamos viendo los trans, ahora es normal realmente dudar de qué género eres. Está muy bien, pero es que eso viene a lo mejor de otras civilizaciones que están mucho más avanzadas en entender que sobre todo es la coherencia de tu ser. No que no sabes lo que eres y te confundes y aceptas cualquier moda o aceptas cualquier concepto, olvidándote de tus prioridades y de tu propia experiencia. Entonces, no estamos hablando que las cosas estén bien o mal, porque no se trata de realmente juzgar el proceso de otro, pero lo que no está bien es confundir o realmente generar tanta distorsión para llegar a ser una inseminación artificial y que aquello, lo que sea, pueda disimular y poder meter, que tú no sabes lo que meten en el ADN, que es información, para que vuelvan. Qué curioso, cada vez hay más mujeres que no pueden tener hijos por lo natural, ¿no? Y te venden justamente donaóvulos de vientre, de alquiler, ¿no? O que te puedes hacer una inseminación artificial y realmente si quieres serlo, pero nadie se está dando cuenta de la importancia de que no es como se genera eso en sí, sino que representa el concepto de vibración, si todo es energía. ¿De dónde se está sacando la energía de un conocimiento más elevado? Es decir, ¿dónde estaría el concepto realmente de la base crística? Que la parte crística, el fragmento divino que mora en ti para tu mayor grandeza, ¿de dónde la sacan? Tú puedes ir a un supermercado ahora mismo y comprar 2 dosis de felicidad, es decir, no me voy al supermercado, hoy me encuentro mal, voy a coger, mira, hoy lo tengo en oferta. Tú no puedes ir a un supermercado y decir, hoy quiero tener más conocimiento, hoy quiero sentir más plenitud, hoy quiero sentirme más abundante. Tú no lo puedes hacer, o comprarte amigos, no puedes. No puedes resolver, no hay partes donde, o por ahora, quién sabe que a lo mejor el de mañana te ponen programas, ¿no? ¿Cómo sentir la abundancia? Y te lo instalas en unas gafas y puedes ver, ¿no?, como en un mundo holográfico, cómo es la plenitud. Pero cuando te saques las gafas, ¿qué eres? ¿Se entiende? Entonces,
Sé que puede ser muy loco porque ya sabemos que los que hablamos justamente en ciertas sesiones que damos, nos volamos y hablar de todo este tipo de conceptos donde muchos os cae esa ficha y no es mi ficha, es vuestra ficha, donde sabréis qué movimientos son los adecuados para desatascar vuestras pantallas. Y aquí sí que es una responsabilidad de todos tener la capacidad de qué está pasando justamente con esta civilización, realmente con lo que representa la ascensión planetaria, nuestra raza o lo que fuese humano, porque da igual dónde hayas venido, da igual de qué galaxia, da igual tu raza. Si estás aquí, seguramente es para mejorar algo de lo que estaba, porque no vamos hacia atrás, vamos para evolucionar, no para involucionar. Por lo tanto, cuando uno se expande, es irreversible. Por lo mismo, ¿cómo puede ser que con más conocimiento que hemos tenido a la palma de la mano, que ahora lo tenemos en todas partes, sigamos teniendo los mismos programas que nos hacen estar separados, que nos hacen generar rabia, miedo, confusión? Porque si una palabra, un consejo de un maestro te da paz, ahí es eso, te lleva a la unión, te acompaña, te... No, ya hemos pasado por eso, sabemos, pero es como tienes que continuar. Pero justamente cuando generan esa duda, esa frustración en uno mismo y todavía meterte en un programa de pánico, lo podemos llamar como queramos, pero cada vez que nos estemos quejando o miremos cómo viene el mundo, estamos más entretenidos en ver qué pasa en el mío. Así que cuidado, que todo esto es importante. Así que yo sé que muchos estáis preguntando, será online para el que sea justamente para la ley del género, de las parejas conscientes. Es un tema que hoy lo estaba ya preparando, que va a ser muy revolucionario, porque estamos hablando, ¿estáis entendiendo realmente cómo se genera una conciencia de una mónada? Es decir, cómo es un concepto, cómo nuestras partículas de nuestro ser, ¿no? Si hablamos de epigenética, si hablamos realmente de lo que representaría todas las células espejo, ¿de dónde están cogiendo la información? Y la información que tienes, ¿de dónde parte? ¿Dónde está el origen realmente? Porque para cambiar también tu parte genética, sabemos perfectamente que está en el ADN. Entonces, parece que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Si yo no soy capaz de cambiar mis pensamientos porque mis pensamientos están bloqueados o porque tienen una creencia que es inamovible, mucho menos puedo cambiar todo el resto. Por eso es una forma muy entretenida de mirar conceptos que englosen los de abajo. No estamos hablando porque ya está muy repetitivo. Hemos hablado de constelaciones, hemos hablado, ¿no?, del código del amor, hemos hablado de muchísimas, incluso hay muchas terapias, hay muchas formaciones que se basan en cómo entenderse, ¿no?, con la persona. Pero justamente, hola Kiro, pero justamente estamos hablando cómo puedes entender el concepto que englosa todo el movimiento de tu pantalla. Porque un día la gente se puede pensar que, como no tengo marido, porque no tengo abundancia, ya está todo. No. ¿Cómo está tu concepto masculino de tu género? Y sobre todo, cómo fuiste realmente programado o sobre todo instalado esa geometría que hace que te falte siempre una parte de ti. Porque aquellos que no se comprometen a estar receptivos y sobre todo resonar para activar, no para que le baje nada mostrando con otros, no. Es que cuando uno está dispuesto al cambio, las células empiezan a entrar en una sinfonía de que, me abro para que llegue lo que tengo que entender. Cuando yo doy por hecho que ya estoy bien o ya esto no creo que se mueva nada más, yo estoy cerrado. Entonces eso puede pasar, pero la puerta nunca estuvo abierta. Por eso, antes de que llegue una información, uno tiene que saber si está receptivo a poder modificar ciertas ideas que tiene instaladas, como lo que pasa en la guía, ¿no?, de la guía galáctica. Hay un permiso. Es que las personas cuando se adentran, hay un permiso. Hay un permiso porque vamos a adentrarnos a partes de uno mismo que no las reconoce en este simulador, en esta versión en la que te encuentras. Por eso es tan importante poder estar
en sintonía con la acción y sobre todo, ok, con prepararse para descargas más complejas, que es aquello justamente donde uno se crea el movimiento y entre todos generamos ya la nueva versión que está en nosotros. Por eso cuando muchos hablamos de es que te veo, es que veo el movimiento que hay detrás, lo que está detrás, ¿no? Esta parte energética ya te abraza con el otro. Pero si no sabemos porque nos falta información, porque hay un miedo, es que el miedo nos demuestra que no puedo continuar, que me quedo bloqueado, atorado, ¿no? Porque no hay movimiento. Es como cuando uno, ostras, ¿qué pines? ¿No? Imaginaros la forma, algo tan sencillo, cuando se nos ha quedado bloqueado el teléfono. Y digo, uy, pero ¿qué contraseña tenía yo? Y sabes que a la tercera te viene el PUC. Todo el mundo le sabe que llega un momento de adrenalina y dices, ostras, es que no tengo la información, tu cuerpo ya se pone nervioso porque ¿cómo puede ser que sea mi móvil y yo no recuerde la combinación del PUC, ¿no? O esta, justamente que está en esta tarjeta, y si a la tercera ya me equivoco, vendrá el PUC. Pues algo tan sencillo justamente es cuando nos puede pasar que no siempre recordamos todo. Estamos hackeados, estamos con ondas electromagnéticas que nos difieren constantemente en nuestra psique. Estamos llenos de parásitos, pero no tú no que limpies la casa ya con el desinfectante, no, astrales, energéticos, donde solo un pensamiento tú te puedes duchar, puedes limpiar tu casa y de repente viene una noticia, un teléfono, cualquier cosa, ¿y qué me ha pasado? O sea, y te bajan la frecuencia y vuelves otra vez a decir, ¿cómo mierda viene esto? ¿Qué os pensáis? ¿Que porque tengamos una pared los vecinos no entran? Pero si no hay paredes, si eso es energía. Entonces, ¿qué nos pensamos también? ¿Que por llevar un cuarzo yo me voy a limpiar de todo lo que hay? No, chicos, eso también, esto se ha manifestado en la 3D. Cuando yo realmente soy mi mejor versión y soy realmente mi conocimiento emanado, no hace falta ni llevar cuarzos encima, no hace falta llevar nada porque tú lo activas con tu ser, con tu conciencia, estás activando tus códigos galácticos. Y cuando se activan los códigos galácticos, están hablando de que hablan de otra dimensión superior que lo que esté por debajo se queda completamente obsoleto, se lo absorbe, lo difunde, o sea, ¡fum! Realmente lo expande, lo quema, porque no puede procesar, porque no les cabe tanta información en algo que te quiera atorar. Pero mientras sigamos cogiendo conceptos de la 3D, de hecho no dejas espacio para que tu cuerpo se prepare, para que tenga esa transformación y sea un ser de luz. Los seres de luz no es que seamos bombillas, ¿sí? Gracias, Tristana. Justamente los seres de luz es que no es que seamos bombillas, es que podemos realmente entender varios conceptos que no están justamente en esta densidad, porque cuando captamos vibraciones más complejas son partículas de luz que podemos llegar a traducirlas. Y eso no es porque hay que ponerse, ¿no? Con ese velo, no. Por eso cuidado con el falso espiritual y el que es realmente coherente. Un ser espiritual será coherente en toda la faceta de su vida. Será realmente el que trabaja en sí mismo y se permitirá, repito, tener los momentos del estado de su onda y jamás se juzgará, aceptará los procesos de cada quien, respetará y no separará a nadie, simplemente entenderá que la forma de resonar ya no caben en el mismo estado. Y sabe que todo es ese estado, ¿no? Que no para de moverse constantemente, porque no estamos quietos. El otro día estaba aquí una compañera en las clases presenciales y me decía, Lorena, es que cuando estabas hablando no paraba de moverme la meditación. Y yo decía, digo, ¿qué nos pensamos? ¿Que estamos quietos? Realmente cuando bajas tus códigos o cuando bajas tu información, si tu cuerpo necesita moverse porque necesita experimentar lo que simplemente eres un movimiento de geometría, eres esa luz. ¿Quiénes somos nosotros por decir que eso está bien, eso está mal?
No somos todos iguales, no todos tenemos la misma interpretación y la misma forma de reaccionar. Así que el respeto del ser, el respeto de un ser espiritual, es que todos entendemos lo que se supone, lo que es un proceso. Y ahí justamente es donde ascendemos como colectivo y ahí es cuando nace la nueva raza estelar. Si queremos crear, da igual de dónde vengas, da igual qué raza seas, de verdad, que sea no como nuestro bebé, no, esto es nuestro trabajo de equipo, de colaboración, es en qué nos hemos convertido. Y eso todos ganamos, aquí todos estamos ganando, porque si hoy puedes ser tu mejor versión, ya estás haciendo de catalizador y de antena a todos los que te rodean. Y eso es un gran avance porque todos nos vemos. Es como es un registro de luz que donde hay luz no puede haber oscuridad. Es que donde hay luz hay información. Y cuando brillas es que tienes tu propia información. Tienes tu propio camino que hiciste con tus propios pasos. Entonces, nadie puede dudar de lo que tú has sabido transitar. Dicho esto, menos mal que lo quería hacer rápido. Espero que se haya entendido. Sí, veremos qué pasa con Guatemala. Eso sí, el 25 estoy en México y gracias por vuestros mensajes de verdad de corazón. Gracias por estar, por ser, por formar parte de este gran cambio y ser todos los que nos comunicamos, de los que nos apoyamos y nos seguimos conectando, dándonos ese tipo, ¿no?, de esperanza, porque hablamos, dice, ¿qué es la esperanza? Aquellos que no se rinden, aquellos que siempre ven una ventana, una puerta, algo abierto, ¿no? Un puente. Somos los que seguimos transitando y da igual cómo nos cambien el juego, porque la conciencia es infinita, la conciencia es eterna. La luz simplemente se forma y se manifiesta en el lugar donde lo quiere interpretar, en muchos lugares, ¿no?, donde se permita ver y experimentar. Pero dependiendo de tu frecuencia, hoy te encontrarás aquí y dependiendo de tu nivel, te puedes ir otra vez en otro lugar. Pero que sea siempre tu propia voluntad, tu certeza, el que te guíe a ser tú mismo. Dicho esto, gracias a todos, gracias a todos por estar, por ser y por formar parte del cambio. Un besito. I love you. Chao. Mira, 222, justamente. Yo también te amo, Sonia, preciosa. Chao.